Hola amigos, qué gusto poder encontrarnos nuevamente en nuestro programa Vivir en Conexión te hace feliz. Estamos contentos de verdad por poder vernos nuevamente con ustedes, bueno, ver a través de las pantallas, porque creemos que los estamos viendo, así nos imaginamos que les tenemos a ustedes aquí y poder hablar de un tema, bueno, proseguir en un tema que ya hemos iniciado la semana pasada. ¿Pensamientos qué? El poder de los pensamientos positivos, que fue algo que iniciamos la semana anterior y que hoy continuamos en esta segunda parte que es muy importante. Pero antes de avanzar, queremos saludarte a ti que estás a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube y también a aquellos que nos escuchan a través de Esperanza Colombia Radio. Queremos invitarte para que en este momento puedas compartir este link, puedas compartir este programa a otras personas que quizás de tu familia o amigos pueden verse beneficiados a través de esta temática tan importante. Bueno, vamos a continuar el día de hoy con un pensamiento muy, pero muy importante, ¿sí? Y es cómo podemos llegar nosotros a sentirnos cuando tenemos algún pensamiento negativo. ¿Te ha pasado que has tenido un pensamiento negativo? Mucho, mucho, bastante. De hecho, creo, lo comentaba con un grupo de amigas, sobre los pensamientos negativos. Y concluíamos o llegábamos a la conclusión las juntas que de verdad, desde que somos madres, los pensamientos negativos como que se han acrecentado, como que han llegado más porque nos preocupan los hijos, porque a veces no tenemos el control de ellos, no sabemos cuando ya salen de la casa o cuando los tenemos que dejar con alguien. Entonces nos preocupamos y decimos, ay, ¿qué será de mi hijo? ¿Será que se va a comer? ¿Será que se va a caer? ¿Será que...? Y empieza uno a pensar negativamente sin querer queriendo. Y la verdad esto hace daño, porque aunque estemos preocupados, la verdad estamos haciendo eso, antes, ocuparnos antes, como dice la palabra, ¿no? Preocupados, ocupándonos antes cuando la verdad el niño puede estar bien o el joven puede ir y volver y la verdad estamos en otra sintonía pensando que algo malo le va a pasar. Y mucho más cuando podemos nosotros observar algo que es interesante y que tú que estás escuchándonos tal vez puedes considerar. Y es el hecho de que en un día podemos llegar a tener 60.000 Pensamientos. pensamientos. Oye, qué cosa tan interesante. 60.000 pensamientos, ideas que pasan por nuestra mente, pero de esas 60.000, sí, muchas de ellas, un La gran mayoría. porcentaje, algunos piensan de la mayoría, son pensamientos negativos, son situaciones que no van a ocurrir, pero que abruman nuestra mente. Y sabes que ese dato es interesante porque también acuña otra cosita, y es que dice, no solamente la mayoría de los pensamientos son negativos, sino que también son pensamientos del pasado. Y es interesante porque esos pensamientos del pasado por lo general no son cosas buenas, sino cosas difíciles que vivimos, pero ya pasaron, pero las seguimos trayendo al presente. Y eso la verdad no nos hace del todo bien. Así que es importante hablar de ese tema. Es importante que hablemos de los pensamientos, porque allí donde estás tú, puedes estar pensando, escuchándonos, ¿cierto? Pero puedes estar pensando en otra cosa. Puedes tener tu cabeza diciendo, ¿será que me va a ir bien mañana? El trabajo, en la casa, mi esposa, mis hijos, ¿sí? Y podemos estar considerando pensamientos negativos sin darnos cuenta porque es inconsciente, porque lo alimentamos tanto nuestra mente que termina ella naturalmente tomando pensamientos negativos cuando no lo son. Por eso tenemos que hablar de esto, para que empecemos a decir, bueno, tengo que ser señor de mi cabeza y voy a decidir y voy a dominar mis pensamientos. Así que cada que tengo un pensamiento negativo, me voy a acordar que hay que alimentar esos pensamientos. Ahora, ¿qué puede ocurrir cuando estamos con un pensamiento constante y puede generar esa inseguridad o sentirnos abrumados? ¿Qué puede pasar en nuestro cuerpo? Lo decíamos en el programa anterior, y es que neuronalmente hablando, nuestro cerebro no identifica cuando algo está bien o no, o sea, cuando lo está pasando, perdón, cuando es real la situación. Él lo toma como real. Así que si yo estoy pensando, Dios mío, que no se me caiga el niño, pensando en un niño pequeño, el cerebro toma esto como si fuese real, como que realmente está sucediendo. Entonces activa dentro de nosotros hormonas, el sistema circulatorio, el cardiovascular. Se empieza a activar muchas cosas dentro de nuestro cuerpo, diciéndole al cuerpo que vive un estrés innecesario, porque no lo está viviendo, ¿no? Por eso es tan importante hablar acerca de esto.
Bueno, mire, entonces al escuchar a las personas, esto de los pensamientos es un tema muy interesante y pertinente. ¿Qué deberíamos hacer? Y eso fue de lo que hablamos la semana pasada. ¿Cuáles son aquellas principales emociones positivas que nos ayudan a salir de ese estado que quizás no nos genera tanto bienestar? Y estuvimos hablando acerca del optimismo como un elemento fundamental y la resiliencia, que es De levantar. justamente otro elemento que proviene del optimismo, pero que nos ayuda, ¿no? A decir, puede ser que tengamos una dificultad, pero podemos levantarnos. Sabes que la palabra dice algo importante e interesante. La palabra dice, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Saben que a veces pensamos que el éxito es cuando todo nos sale bien, pero no necesariamente nos tiene que salir bien. El éxito también ocurre cuando tenemos alguna dificultad que nos ayuda a aprender y salimos adelante. Ahí es donde se hace tan efectivo el optimismo y la resiliencia. Hoy vamos a continuar con otro elemento importante del que mi amor nos va a hablar y es el flow. ¿Sí? El flow, que es algo tan interesante y que queremos saber de qué se trata. Ujú. Sí, el flow eh, es, es un estado, de hecho todos los pensamientos de lo que estamos hablando son estados de nuestra mente. Y el flow es un estado de fluidez, ¿no? Si lo traducimos. Es cuando tú estás haciendo algo que te gusta mucho, que disfrutas mucho y que lo haces cuando empiezas a hacerlo y empiezas a meterte dentro de la situación o dentro de ese momento, te das cuenta que el tiempo pasa y de repente sigues avanzando, no quieres como Se parar. hace como muy corto el tiempo, Ujú. ¿no? No Y quieres uno como dice, oye, parar. pero tan agradable esto. Ay, lo he pasado. ¿Qué es lo que te gusta hacer a ti? ¿Qué me gusta hacer a mí? Me gusta Que, hacer ejercicio. que llegas a ese estado de flow. Me gusta hacer ejercicio y también hay otra cosa que aprendí con los niños y es que me gusta pintar. Cuando los niños estaban pequeños y empezaban a pintar, yo de repente mi hijo me decía que lo acompañara o que lo ayudara. Y entonces, cuando menos sentía, yo estaba tomando los colores del niño y yo estaba haciendo la pintura, ¿no? Y me relaja mucho pintar y como que me doy cuenta que es algo que me da tranquilidad, que me da cierto relax, por así decirlo, que disfruto. Pero sabes que normalmente no pinto, o sea, no es algo que uno busca hacer. Pero el llamado es que cuando tú identificas cuál es tu flow, cuál es tu estado de fluidez, cuál es tu estado de relajación, pues debes de buscar más hacerlo. Si lo tuyo es pintar, si lo tuyo es correr, si lo tuyo es tomar fotos, qué sé yo. Hay muchos estados donde la gente puede sentirse muy feliz, muy tranquila de hacerlo y hay que buscar esa actividad con más frecuencia. Es tan interesante y tan importante eso, porque cuando entiendo que eso que me divierte, eso que me alegra, eso que me hace sentir bien, me saca de esos momentos de tristeza, de inseguridad, de verme perturbado, pues me va a ayudar a poder manejar un estado diferente, que es el de poder tener tranquilidad y paz. Qué interesante. ¿Saben que hay un texto en la Biblia que me llama la atención y que está en Eclesiastés 8:15? Y mira lo que dice este texto tan interesante. Permíteme, a ti que estás ahí escuchando o estás observando, puede ser de gran bendición. Dice, me declaro en favor de la alegría, dice Salomón. ¿Sí? Y dice, y lo mejor que puede hacer el hombre en este mundo es comer, beber y divertirse. Porque eso es lo único que le queda de su trabajo en los días de vida que Dios le da en este mundo. Qué interesante cómo Salomón presenta que hay momentos en la vida que debemos dedicarnos a aquello que nos agrada. Claro, dentro del contexto de lo que es bueno, ¿no? Dentro del contexto de lo que es agradable, de lo que sirve y de es beneficioso para mí. Él dice comer, beber y divertirse. Es que comer es agradable. Claro que sí, se disfruta bastante y más cuando tienes hambre. Sí, yo me imagino, o sea, hablando de las cosas lindas de la vida, a mí me encanta el espagueti. Un espagueti bien sazonado, bien agradable y tal vez una buena bebida, eso creo que uno lo disfruta. Y aunque uno tarde preparándolo, se termina muy rápido. Se termina muy rápido, eso es lo que pasa en la cocina. Uno cocina bastante tiempo y cuando menos siente ya hay platos sucios. Pero lo rico es que se pudo disfrutar, que se pudo pasar ese momento de flow donde yo digo, puedo pasar, qué rico sacar estos espacios, ¿no? A veces tenemos mucho trabajo, a veces tenemos mucho estrés
Y esos estados de flow tenemos que buscarlos. Piensa por un momento, ¿cuál es tu flow? ¿Cuál es tu estado de fluidez? ¿Qué te gusta hacer? ¿En qué te puedes entrar y ser inmerso y pasar el tiempo y no te das cuenta? Piénsalo y sería rico que puedas decidir, esa semana voy a sacar tiempo para mi momento de fluidez. Es delicioso y yo estoy pensando en algo que me gusta, ¿no? Deberías preguntarme qué me gusta. Bueno, amor, ¿qué te gusta? Sabes que esa es una buena pregunta, gracias por hacerla. Y sabes que a mí me encanta estar en la iglesia. Ok. O sea, cuando yo llego a la iglesia y predico o estoy ahí escuchando, sabes que eso me saca de todas aquellas preocupaciones que pueda tener, me encanta. Y por eso me identifico mucho con lo que dice el Salmo 37.4. El Salmo 37.4 dice lo siguiente, dice la palabra de Dios, dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él Y él hará. y Él actuará. Y sabes que esto es interesante, ¿por qué? Dice, deleítate en el Señor, o sea, piensa en Dios, en el que Él es grande, soberano, poderoso, es el creador del cielo y de la tierra, y que cuando lo tenemos en mente, pues todas las preocupaciones empiezan a desvanecerse. ¿Por qué? Porque entendemos que Él dice, no te preocupes, yo estoy contigo. No te preocupes, yo voy a ayudarte. No te preocupes. Sabes que el no preocuparse, el no afanarse, hace que pueda tener paz, tranquilidad. Y aquí quiero hacerte una invitación. Porque tal vez tú dices, ¿y cómo yo puedo hacer eso? Yo quiero invitarte para que tú hoy puedas decidir, yo quiero conocer del Señor. Tal vez hay alguien que nos está viendo hoy acá y dice, ¿saben? Yo quiero aprender de la palabra. Tenemos un lindo estudio bíblico que quiero compartir contigo, ¿sí? Y se llama El Camino al Hogar. Quiero invitarte para que si tú lo deseas tomar, es totalmente gratuito y podemos compartirlo contigo. Y ese estudio es cómo podemos hacer que nuestro hogar, al conocer al Señor, pueda convertirse en un pedacito de cielo aquí en la tierra. Y que pueda ser, ese es tu estado de flow, ¿sí? El de llegar a encontrar paz y seguridad en nuestro hogar conociendo del Señor. Recuerda el texto. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Yo sé que muchos de los que estamos escuchando en este momento conocemos del Señor, pero tal vez hay alguien que no. O tal vez tú conoces a alguien que no y quieras compartirle este estudio. Pues voy a invitarte para que puedas tenerlo en cuenta y si es así, escríbenos a través de las redes sociales o escríbenos a este número que aparecerá en pantalla. Así es de que recuerda, ese estado de flow puede ser ese estado espiritual que estás necesitando. Así es. Vamos a pasar a otro aspecto acerca de esos pensamientos o de estas situaciones que nos ayudan a tener pensamientos positivos. Y es la creatividad. También, muy Sabes que importante. nosotros a veces pensamos que la creatividad, bueno, yo así lo pensaba, no sé si ustedes también piensan lo mismo que yo, pero yo pensaba que eso de la creatividad era para algunas personas. Que hay gente que es muy buena, inclusive los que hacen diseño, los que están como en esa parte de arte, uno pensaría que es para ellos y no. Saben que la creatividad está para todos nosotros, todos tenemos esa capacidad, porque es la capacidad de crear, ¿no? De hacer cosas nuevas, de llegar a resolver situaciones diferentes, de una forma diferente. Eso también es crear. Entonces la creatividad es muy importante para nosotros. Y es bueno sacar como esos tiempos, esos estados para decir, bueno, vamos a crear algo. Inclusive yo creo que las personas en la cocina, las que se preocupan mucho por estar ahí haciendo los alimentos cada día, son tremendas creativas. No, las mujeres que están en el área de la cocina, déjeme decirle que son mis respetos. De verdad que es así, todos los días levantarse a hacer un menú. Sí, Claro. pero de repente innovar, colocarle un condimento, tal vez colocarle un detalle al plato. Esa es una creatividad que de verdad que aquellos que lo disfrutan, porque hay quienes no lo disfrutan, Sí, es ¿sí? verdad. Hay quienes no, pero aquellos que lo disfrutan, de verdad que se convierten en artistas que sus familias valoran de una manera muy importante. Creo que este tema de la creatividad es tan importante porque nos saca de la rutina, Claro. ¿sí? Nos saca de la rutina e inmediatamente nos coloca en el plano de utilizar ese potencial que Dios le da. Por ejemplo, una persona dice, hablando de las damas, se levanta y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sí? Esa sería una pregunta. ¿Cómo abordar esa pregunta desde la creatividad? Sí, yo creo que, bueno, ahí toca planear, ¿no? Hacer como sentarse, si voy a hacer un plan. A veces yo tengo un hermano, por ejemplo, en esto de la cocina, yo siempre pienso en ella.
Un saludo para porque ella. un saludo para mi hermanita. Tengo 3 hermanas más, pero esta hermanita de manera especial, Liliana, ella entra a la cocina y pues yo no veo nada para cocinar. Yo ya se me acabó el mercado, no hago nada, pero ella coge una zanahoria, coge 2 o 3 cosas que encuentra y hace un buen plato. Entonces yo digo, bueno, esa es la creatividad para mi hermana en este caso, con la cocina. Pero otros pueden tener la creatividad con sus manos, ¿no? Creando cosas con sus manos. O como les decía, resolviendo situaciones. Yo creo que todos hemos resuelto situaciones en la vida. De hecho, creo que es muy seguro, muy seguido hacerlo. Y eso significa que somos creativos, de que podemos resolver situaciones y podemos pensar de otra manera para poder hacer las cosas. La creatividad es supremamente importante. Otro elemento, porque el tiempo se nos va terminando, amor. Sí, estaba mirando. Otro elemento importante que nos ayuda, que es un elemento importante dentro de aquellas emociones positivas que podemos desarrollar, porque tal vez tú digas, yo no tengo creatividad, tal vez no, eso no es para mí, no, todo lo podemos hacer, Dios nos creó y nos da esa capacidad. Pero hay un elemento fundamental, me encanta este elemento y lo disfrutamos mucho en casa y es el buen humor. El humor. ¿Qué te parece a ti el humor? Mm. Es ¿Ah? interesante, bueno, ahora no tenemos el tiempo, pero hay un ejercicio que uno puede hacer, ¿no? Y es mencionarlo, hacer como si te estuvieras riendo, amor. Hagan conmigo si pueden ese momentico, jaja. Ajá. Y luego lo vuelves a hacer, jajaja. Ja, ja, ja. Y sigues haciendo más. Cuando uno se sientas, haz el ejercicio. Te das cuenta que te ríes. La risa hace parte de nuestro cuerpo, de nuestra una necesidad. Y a veces hay personas que tienen un humor muy fácil de decir chistes, de reír por cualquier cosa, de no sentirse agobiados por las situaciones. El humor es necesario. Así que yo te pregunto ahí dónde estás. ¿Hace cuánto no te ríes así, esas risas que te hacen llorar? Porque yo me he reído llorando. ¿Hace cuánto? Piensa, ¿será la semana pasada, hace meses o realmente hace ratísimo, ni me acuerdo hace cuánto yo me reí de esa manera? Si no es así, hay que buscar esos espacios y esa oportunidad de poder reírnos. Miren que hay muy interesante, estaba en ese tópico, me parece muy interesante lo que dice un, un estudio. Entonces dice lo siguiente, dice, el humor fue expuesto por primera vez en el libro Anatomía de una enfermedad, publicado en 1979 Muy interesante. por el fallecido Norman Coustin. Y en este se hace una correlación entre el humor y la salud. ¿Cómo se relacionan estas dos cosas? El autor describe cómo se recuperó de una enfermedad de los tejidos conjuntivos mediante terapias que incluyeron ver películas cómicas de los hermanos Marx. O sea, ya se ha llevado, la ciencia se ha dado cuenta de que eso es algo que recupera, el humor, la risa, recupera inclusive la enfermedad. Así que lo hacen como terapia en algunos lugares del mundo. Llevan la risa a un enfermo para que él empiece a generar mejor bienestar. Sí, es interesante. De hecho, hay una película de eso, amor, que se llama Patch Adam. Y es interesante, es la historia de un médico que revoluciona el lugar donde hace sus prácticas, porque él todo lo hace con humor y llega vestido de payaso, donde los niños que Ah, ya tienen recuerdo, cáncer, sí. ¿recuerdas eso? Y es una revolución. Es interesante, ¿por qué? Porque el humor, ¿sabes? El humor sirve como una válvula, es como la olla a presión que nosotros utilizamos en casa, que tiene una valvulita ahí en la parte de arriba y que para liberar la presión lo que hace es levantarse. ¿Saben? Eso es lo que ocurre con el humor. Cuando no tomamos las cosas tan en serio, sino que le damos a ese momento, a veces tenso, un toque cómico, un toque de humor, lo que hace es liberar la tensión. Y eso puede ocurrir en la familia, porque a veces los niveles de comunicación se pueden volver un poco tensos. Sí, por alguien que dijo algo o no lo dijo adecuadamente o no lo dijo directamente. Y puede ser que en nuestro hogar vivamos momentos de tensión. Pues qué bueno una chispa de humor, ¿no? El decir algo así como lo pensamos. En la familia eso es común, ¿no? En nuestra casa a veces decimos chistes que nuestros niños dicen, ay, papá, esos chistes no son como tan agradables, ¿no? Ese chiste no es como Chistosos. Tan chistoso. tan chistoso, pero todos se ríen. Eso es importante. El humor, recuerde, es una válvula que permite liberar la tensión, ¿sí? Disipar las preocupaciones, relajarnos, olvidar todo, vernos una película cómica. Eso nos ayuda muchísimo y creo que es de una buena bendición. Por eso, el texto de Proverbios 17:22 dice lo siguiente. Mire la palabra como es tan interesante. La palabra como es tan importante. Quiero reiterarte el estudio que te estoy ofreciendo. Y dice lo siguiente. El buen humor
hace bien al organismo. Ah, ¿qué Confirma nota? lo que estábamos diciendo, la Sí. relación que hay entre el humor y la salud. Dice, y si el espíritu está triste, los nervios se deprimen. Así es de que el texto está diciendo que el buen humor es importante. Relájate, disfruta. Si no se te sabe chistes, nos escribes y te mandamos uno, pero para que puedas hacer de tu hogar un hogar bien interesante. ¿Está bien? Está bien. Otro elemento. Y es el último, de hecho, acerca de la inteligencia emocional. Ese es un concepto que tiene muchísimo tiempo, pero de hace unos años para acá ha estado tomando mucha fuerza la importancia de la inteligencia emocional. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ser inteligente emocionalmente? Pues es una capacidad que tenemos que buscar desarrollar todos, 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 porque la inteligencia emocional es la habilidad que tenemos de entender cuáles son nuestras emociones, identificarlas. Ah, tengo rabia. Identificar que tengo rabia. Ah, estoy triste, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a conocer y saber qué es lo que tú sientes, estás siendo inteligentemente emocional. Pero hasta ahí solamente lo reconoces. Hay otra cosa importante y es que a nuestro alrededor hay personas con quienes tratamos y podemos identificar inclusive que también cuál es su emoción. Eso también es ser inteligente. Que yo digo, ok, yo siento que mi amor está como disgustado. Voy a darle tiempo, voy a darle un espacio porque él necesita eh, recomponerse. Por eso es tan importante es la inteligencia emocional. No solamente identificar nuestras emociones, sino también identificar las emociones de los demás. Y no solamente eso, sino poder gestionarlas. ¿Cómo las gestionamos? Bueno, ok, tengo rabia. Lo mejor que puedo hacer es separarme del lugar donde estoy, ¿no? Estoy en tristeza. Lo mejor que puedo hacer es buscar con quién estar. Porque la tristeza es lo que nos hace es hundirnos y desfavorecernos, ¿no? Identificar. Estoy enfadado, estoy frustrado. Y creo que lo que estás mencionando es tan importante porque es una habilidad. Y ahora las habilidades las aprendemos, ¿no? Y las aprendemos con tiempo, con repetición, esforzándonos Siendo y creo, conscientes. siendo conscientes. Y creo que lo que estamos hablando es importante porque hemos hablado, por ejemplo, del flow, que es un estado de fluidez. Pues tal vez una de las formas como podemos desarrollar esa habilidad es cuando entramos en esos estados de fluidez, decimos, no, tengo que dedicarle un tiempo a esto. ¿Sí? También cuando desarrollamos, por ejemplo, la creatividad, el buen humor, todo eso nos lleva a desarrollar la habilidad de la inteligencia Emocional, emocional. así es. ¿Sí? ¿Podemos hacerlo? Claro que lo podemos hacer. Es cuestión de que podamos tomar una decisión y es el tener esa paz que el Señor quiere darnos a nosotros. Se nos acabó el Se tiempo. nos acabó el tiempo, pero hay una parte que yo quiero hablar, terminar de pronto con esto, y es que al final de todas estas situaciones o estados de los que hemos hablado, lo que finalmente el ser humano busca es bienestar, estar feliz, ser feliz. Y esa felicidad es nuestra propia responsabilidad. Yo me responsabilizo de la mía, de mi felicidad. Y si puedo aportar a los que están a mi alrededor, maravilloso. Pero preocúpate por tu felicidad, ¿no? Saca esos espacios para poder hacerlo. Y hay algo muy bonito que dice por acá, la felicidad no es algo que se puede alcanzar fácilmente. Como decía mi esposo ahora, es una habilidad que toca desarrollarla o que nos venga dado desde el día de nuestra concepción. Es algo que va mucho más allá de lo que podemos ver, tocar o soñar, ya que está muy relacionada con nuestra propia manera de ver la vida y vivir las situaciones que se nos presentan. Entonces, la invitación es a que veamos la vida de un modo bonito, que nos pongamos Positivo. las gafas positivas frente a cualquier situación que se nos presentan hoy. Hoy vas a tener, mañana vas a tener seguramente retos, situaciones. Bueno, es el momento de que te decidas ser feliz, decidas ser tú responsable de tu propia felicidad. ¿Perdón? Y te tengo una invitación para que podamos ser felices. Sé que sí. ¿Sí? Y quiero invitarte, escúchame bien, quiero invitarte y vamos a utilizar este primer plano de la cámara, porque del 2 al 6 de diciembre tenemos nuestro retiro de parejas en la República Dominicana en Cancún. Perdón, República Dominicana en Punta Cana. Discúlpame, ya ahí Ya te fuiste para México. se me cruzaron los cables. Es Punta Cana, es un lugar espectacular. Vamos a estar allí del 2 al 6 de diciembre. Y quiero invitarte para que participes, para que vayas. Tal vez vas a decir, ay, no tengo dinero. Esos son los pensamientos que Negativos que no pueden existir. pero los pensamientos positivos te dicen, oye, ¿cómo puedo hacerlo? ¿De qué manera puedo hacerlo? Voy a trabajar porque es un bienestar para mi pareja. Es un bienestar para que podamos juntos ser felices. Así de que quiero invitarte. Este es un programa, ¿sí? Del Departamento de Hogar y Familia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día acá en la Asociación del Alto Magdalena.
pero tal vez tú estás observando y dices, eso quiere decir que es solo para la iglesia adventista. No, tú también puedes ir. Si no eres parte de nuestra comunidad, pero quieres asistir y beneficiarte al ir a ese lugar, pues puedes hacerlo. ¿Cómo lo puedes hacer? A través del número que aparece en pantalla. Ahí puedes escribirnos. Ese número es mi número de teléfono y tú puedes decir, pastor, yo quiero participar, ¿qué tengo que hacer? Cuéntame todo lo que necesitamos. Pero sabes, va a ser una gran bendición si podemos hacer parte de esta iniciativa del 2 al 6 de diciembre de este año en la República Dominicana, en Punta Cana. ¿Tú quieres ir? Claro que sí, ya estoy haciendo la maleta. Así de que vamos para allá con la ayuda de Dios. Recuerda, este programa es Vivir en Conexión te hace feliz y es un programa que nos anima a que podamos juntos a salir adelante. Sí, recuerda inscribirte, ser un comunicador o un puente de bendición para otras personas que de pronto puedan necesitar saber acerca de esas temáticas. Nos sentimos muy contentos y bueno, nos esperamos la próxima semana. Con la ayuda de Dios, que el Señor te bendiga y que tengas un excelente día el día de hoy.